haber venido y en nombre de la Comisión de Asesores voy a presentar lo que fueron los resultados del invierno pasado, el invierno 2016. Primero voy a hacer una breve caracterización climática para ver un poco cómo fueron los resultados en función a esto. Luego la descripción de la base de datos de FUCREA, resultados generales de la zafra, cebada, trigo, avena y colza y consideraciones finales. Pasando a la caracterización climática, como bien recordamos, arrancamos un otoño bastante lluvioso, lo cual complicó un poco las siembras tempranas, lo que hizo que en el primer trimestre, abril, mayo, junio, la cantidad de agua acumulada en el suelo fuera bastante. Pasando hacia lo que fue el fin del cultivo, un octubre, noviembre, diciembre, donde las condiciones hídricas en el suelo fueron bastante favorables. Pasando a eso, a ver cómo fue el agua disponible en el suelo, estamos en el 2016 con una capacidad de agua en el suelo de 100%, de agua disponible en el suelo de 100%, contrastante a lo que fue el año pasado, en periodo de la mayor cantidad de área sembrada, con agua, o sea, periodos bastante contrastantes la campaña pasada 2016 respecto a la 2015. Y si vemos cómo fue septiembre, otro periodo crítico, estamos en encañazón, estamos periodos críticos para poder concretar rendimiento, vemos que las condiciones a esa fecha fueron favorables. ¿Cómo fue las probabilidades de ocurrencia de DON o los registros de DON que se registraron para octubre del año pasado? Veíamos que no había grandes, que no se presentaban estimaciones de DON. Totalmente lo opuesto a lo que pasó el 2014, todos nos acordamos lo que pasó con la calidad de los cultivos ese año, y bastante similar a lo que fue en el año 2015, condiciones en que los cultivos no presentaron grandes problemas de calidad. Y esto vemos en detalle para el año pasado, lo que fue al 20 de septiembre, al 10 de octubre se veía algo, al 30 de octubre también, y al 10 de noviembre ya no había registros. Pero podemos considerar que la zafra no hubo grandes problemas o un periodo amplio en el cual el DON hubiera sido problemático. Respecto a cómo fue la temperatura media registrada para la estanzuela, si arrancamos en abril y nos vamos hasta noviembre de 2016, ¿no? De abril de 2016 a noviembre de 2016, vemos que en los periodos de septiembre a octubre no hubo altas temperaturas, condición favorable también para una buena concreción del rendimiento. Y si vemos el coeficiente fototermal para los mismos meses, en septiembre y octubre estamos por debajo de lo que ocurrió en el año 2014, perdón, por arriba de lo que pasó en el año 2014, por debajo de lo que pasó en el año 2015, que fue bueno, pero seguimos teniendo un coeficiente fototermal alto, condición que también, junto al frío y a las demás condiciones que ya vimos, son condiciones favorables para el cultivo. Pasando a la descripción de la base de datos. La base de este año está compuesta por 7 grupos de productores, 7 grupos agrícolas ganaderos, los cuales son 48 productores, son 404 chacras y hay 24.400 hectáreas. El número de grupos depende, el máximo que tuvimos fue 13, pero entre 7 y 8 es más o menos lo que vamos teniendo de registro de chacras. Lo que sí vimos que viene disminuyendo desde el año 2011 a la fecha, una gran disminución, casi la mitad del área de la que tuvimos en su momento, en 2011, que fue el pico. ¿Cómo está compuesta la base de este año? Hay 60 productores, hay 404 chacras y hay 24.000 hectáreas. 60 hectáreas por chacra, bastante similar a lo que comentó Sebastián hoy de mañana, que hablaba de 50 hectáreas cada unidad de manejo, son superficies chicas, o sea, no hay por qué pensar que son grandes chacras, unidades de manejo demasiado grandes. ¿Cómo se desglosa estas 24.000 hectáreas? 12.000 hectáreas fueron de trigo, en 164 unidades, 74 es la superficie por chacra,
y el rendimiento promedio fue de 3.984 kilos. En cebada, 9.587 hectáreas, en 104 unidades productivas, 68 la superficie media, 4.237 el rendimiento. Colza, 1.329 hectáreas, 1.778 el rendimiento medio. Avena, 736 hectáreas, 2.340 el rendimiento promedio. ¿Cómo viene siendo la evolución de área desde que se comenzó con el análisis agrícola? La evolución del área para los distintos cultivos. Vemos que a nivel de trigo hoy, en estas 12.000 hectáreas, es la mitad de lo que teníamos hace 2 años, en el 2014. Baja la proporción de trigo de este año en relación a lo que fue el año pasado, baja la superficie, aumenta la superficie de cebada y empieza a haber un incremento en los registros de avena y de colza, que en el inicio de este registro de chacra no se tenía. Respecto al trigo y a la cebada, en la base de datos, la proporción trigo-cebada, la cebada venía ocupando el 20% de la superficie que se sembraba de invierno. Este año la cebada pasa a ocupar el 44%. Vemos mucha sustitución de área que se destinaba a trigo a área que pasa a cebada. Aquí lo vemos por cultivo, cómo vino siendo la evolución del trigo. En el 2012 con casi 30.000 hectáreas, hoy con 12.000. La cebada, 13.000 hectáreas en 2012, hoy con 9.000 hectáreas. La avena es un cultivo que viene siendo de repente bastante errática. No errática la información, sino que no logramos colectar suficiente cantidad de este cultivo. Hay datos, pero como muchas veces de repente la cosecha es más oportunista, no se lleva tanto registro como sí lo hacemos con los otros cultivos. Y colza sí se viene viendo un incremento en el área que se está relevando. ¿Cómo ha sido la evolución de rendimiento para trigo y cebada desde los inicios a la fecha? Hay un incremento, sobre todo en estas 2 últimas campañas. Para el trigo el promedio de la serie es de 3.360 kilos. Para la cebada ocurre lo mismo, hay un incremento en el rendimiento hacia las últimas campañas y el promedio de rendimiento es de 3.190. ¿Cómo fue para la colza? Aumenta el área, si veíamos, y están aumentando también los rendimientos que se están logrando. 1.443 es el promedio de rendimiento de colza para la serie y 2.211 es el promedio de rendimiento de avena para la serie. ¿Cómo es la participación de los distintos cultivos en las zonas? Nos concentramos en 3 zonas, históricamente eran 5, estaba el noreste y estaba el sureste. Hoy no hay chacras en esas zonas, por eso no están más. En el centro, el 70% del área de cultivos de invierno es trigo, el resto cebada, colza y avena. En el litoral norte, el 55% del área es trigo, el restante cebada y colza. Y en el litoral sur está bastante parecida el área de cebada y el área de trigo, 6.900 con 7.000 hectáreas, y hay algo más de participación de colza que en el resto de las áreas. ¿Cómo es la composición de la base de datos? ¿Qué tanto aporta cada zona a la base de datos? En proporción este año el centro aporta más datos, o sea, la base de datos se achicó, disminuye el área que hay en el litoral norte, y en proporción el centro se mantiene, entonces la proporción a la base de datos es mayor. Pasando a los resultados generales de los cultivos de invierno. Este cuadro, Sebastián lo viene trabajando y son datos que se han presentado en los distintos análisis de Zafra, que lo que muestra es cuáles de las variables estaría afectando el rendimiento y los resultados obtenidos. Y si vemos año a año hay variables que se repiten en distinto orden, pero bueno, vamos a tomar esto para poder analizar para adelante y tomar como referencia cuando estemos analizando los cultivos, cómo se comportaron, tomamos como referencia esto que es
que es válido para la campaña que estamos analizando y es válido para adelante. Pasando al trigo. Los rendimientos de la zafra 2016-2017 por zona. En el centro se sembraron 1.965 hectáreas que rindieron en promedio 3.200 kilos. En el norte, 3.056 hectáreas que rindieron 4.131 kilos. Y en el sur, 6.560 hectáreas con 4.037 kilos. Esto da un rendimiento promedio para este ejercicio de 3.928 kilos. Quizás lo que llama la atención respecto a otros años es que si vemos en el correr de los años, el litoral sur se diferenciaba más de lo que era el litoral norte y el centro. Este año, de repente por una mayor elección de chacras, por tener mayor posibilidad de elegir las chacras y por un ambiente favorable respecto al clima, que fue lo que ya hablamos, se pudo expresar o se obtuvieron buenos rendimientos tanto en el sur como en el norte. Otro de los factores de manejo que veíamos en el cuadro anterior era fecha de siembra. ¿No? Esto es la acumulación respecto a la fecha de siembra, el área sembrada. Si vemos, al 20 de mayo, un 20% del área estaba sembrada. Al 10 de junio, o sea, en 20 días se sembró el 60% del área, el 80% del área que se tiene datos, y el resto se sembró después. Hay una buena concentración respecto a la fecha de siembra. Esto se viene repitiendo año a año y es una determinante importante en el rendimiento. Sigamos lo mismo, rendimiento. ¿Cómo fue el rendimiento obtenido? En función a la fecha de siembra. Y volvemos a trazar las mismas líneas en las fechas. Vemos que los mayores rendimientos se logran en este periodo. O sea, y evitamos también las colas, los rendimientos más bajos no están dentro de este periodo óptimo o mejor periodo, por llamarlo de alguna forma. Otra variable en los cultivos de invierno es el antecesor. ¿Sobre qué estamos sembrando ese cultivo? En el invierno 2015, digamos, hubo cobertura, 60% del área era cobertura, 26% barbecho químico, y 6% de colza y 2% de trigo. O sea, el 86% del área de los cultivos de invierno están sembrados sobre barbecho químico o cobertura. Si pasamos a verano, en el 90% del área hubo soja de primera y en el 8% hubo soja de segunda. Acá lo que muestra es cuál fue el rendimiento que se obtuvo respecto al antecesor para el invierno y para el verano. No estamos evaluando qué cantidad de área hubo en alfalfa, por ejemplo, en alfalfa, que fue el mayor rendimiento se obtuvo sobre si en el invierno anterior hubo alfalfa. No estamos evaluando si esto fue una chacra, 10 chacras o 20 chacras. Es el promedio del rendimiento que se obtuvo según el antecesor en el que se plantó. Para las condiciones de siembra que veíamos, que estamos en el 86% que se siembra en cobertura y que se siembra sobre barbecho químico, estaríamos en estas condiciones, estaríamos dentro de los mayores rendimientos que se observaron. Y si vamos al antecesor de verano, la base de datos diría que fuera sorgo de primera, pero estamos sembrando el 96% del área, 98% del área sobre estas condiciones, soja de primera y soja de segunda. Otra variable en la cual decidimos, y bastante, es el cultivar que elegimos. Son muchos, pero si vemos 2 años atrás, había muchos más, la lista era el doble. Se han empezado a ver mayor concentración, se están repitiendo más cultivares, y vemos que el 39% del área se sembró con baguette y el 18% del área se sembró con fuste. Esto es a toda la base en promedio para todas las zonas. Si esto lo vemos por zona, acá lo que hicimos fue tomar dentro de cada zona
aquellos cultivares que por lo menos estaban presentes en 3 chacras diferentes. ¿No? Para el centro, baguette y fuste, se ve diferencias en los rendimientos. Litoral norte, baguette, fuste y Génesis 2375. Y en el litoral sur ya hay bastantes más, algarrobo, baguette 11, baguette 601, fuste 2366, 2375. ¿No? Y ese es el resultado promedio, cómo se fue en promedio el resultado de todos los cultivares para el área. Cuando esto lo vemos por zona, estamos evaluando zona, cultivar, ¿no? De esta gráfica no podemos decir qué cultivar, si el algarrobo fue mejor para todo lo que es el registro de datos que tenemos. No estamos diciendo eso, fue de repente, el registro que se obtuvo fue ese. Separándolo por zona, ya que interactúa bastante, para el centro vemos que de los cultivares sembrados en el centro hay diferencia estadística entre cultivares. Para los cultivares que se sembraron en el litoral sur, hay diferencias estadísticas entre cultivares, hay cultivares que se comportan similares. Y para los cultivares que se sembraron en el norte no hubo diferencia significativa. Sí hay diferencia en los rindes, pero no a nivel estadístico, en este análisis que se hizo, no presentaron diferencia significativa. Y cuando hacemos el estudio para toda la base de datos, sin considerar zonas, tampoco se ve diferencias. Sí se presentaban diferencias cuando vemos cultivar con zona. Pasando a los determinantes de cebada, al factor determinante de cebada, cómo se distribuyó el área, cómo viene siendo, viene incrementando el área en lo que es el litoral sur. Este año se incrementa el área en el litoral norte, un poco por el efecto que veíamos en lo que pasó el trigo, se sustituyó área de trigo por área de cebada, y en centro se mantiene constante. ¿Cómo viene siendo el rendimiento histórico en kilos por hectárea, medido en este eje? Y la evolución del área, medida en este eje. ¿No? Pasamos de 7.000 hectáreas que había registradas el año pasado a 9.000 hectáreas en este año. Y a rendimientos de 4.500 del año pasado a 4.200 este año. ¿Cómo viene siendo el rendimiento relativo del trigo respecto a la cebada? Veíamos que en los primeros años, del 2007 al 2012, la relación era mayor a 1. Y del 2013 al 2016, la relación se acerca a 1, estando hoy en el promedio de esta serie histórica es de 1. O sea, quizás estamos logrando colocar el cultivo de cebada en mejores suelos, a lo que disminuye el área, tenemos más áreas en cobertura, más áreas en barbecho, tenemos más posibilidad de elegir en qué lugar vamos a poner el cultivo. Cómo viene siendo la serie histórica en las distintas zonas. En naranja el centro, celeste el litoral norte, verde el litoral sur y la media para cada año. Y las barras negras representarían la distribución que hay. Si vemos en lo que es el litoral norte y el litoral sur, la distribución es bastante más pareja de lo que es en el centro, que sí se ve más dispersión. ¿Cómo es el área según los cultivares sembrados? Acá se ve un poco más parejo, hay menos cultivares sembrados respecto a lo que es el trigo, y no predomina tanto uno. Tenemos con un 22% Explorer, 19% Arrayan, 16% Arcadia, 15% Daniel y 12% Umbrella. Hay más cultivares, pero estos son los cultivares que se usaron y la proporción en la que se usaron. Si vemos para atrás, vemos que los cultivares que se han usado han ido cambiando bastante, se ha venido probando o viendo qué cultivar se adapta más o no.
y de repente este es el primer año en que vemos mayor proporción de un mismo cultivar. Años anteriores veíamos más cultivares y no en tanta proporción. Cuando vemos qué cultivares se usaron por zona, en el centro se usan 2, en el litoral norte el 80% del área sembrada con 4 cultivares y en el litoral sur es mayor la variedad de cultivares que se usa respecto a las otras zonas. Cuando vemos cómo es el rendimiento respecto a los cultivares, lo mismo, todos los cultivares que se sembraron en promedio, ¿qué rendimiento dieron? 4.200 es el promedio de rendimiento de lo que fue esta campaña, y acá está el comportamiento para la base de datos de todos los cultivares que se usaron. Si esto lo vemos por zona, dejando fijo cuál fue el rendimiento promedio de la zafra, vemos que hay cultivares que en una zona se comportaron mejor que en otra. Cuando vemos el cultivo antecesor, bastante similar a lo que ocurre para el trigo, sobre todo lo que es el invierno, 59% se siembra sobre coberturas, 20% se siembra sobre barbecho y aparece más área que se siembra sobre trigo, sobre colza y sobre pasturas. Cuando pasamos al verano, si se acuerdan, en trigo era el 90% del área que se sembraba sobre soja de primera, acá se siembra el 74% del área, el 14% del área se siembra sobre soja de segunda y un 10% del área se siembra sobre gramíneas de verano. Esto es para ver dentro de cada zona sobre qué se siembra, sobre qué antecesor se siembra. Vemos que en el centro el 100% del área de cultivos de verano se siembra sobre barbecho o cobertura. En el litoral norte, el 90% del área algo se siembra sobre colza y algo se siembra sobre pasturas. Y en el litoral sur sí ya se ve mucha más variedad sobre qué estamos sembrando el cultivo de invierno. Cuando vemos el antecesor de verano, el 100% se siembra sobre soja en el centro, el 80% se está sembrando sobre soja de primera, un 15% sobre maíz y un 5% restante sobre soja de segunda. Y en el litoral sur, si bien domina la soja de primera, soja de segunda, hay más variedad. O sea, porque hay, como venimos viendo en zafras anteriores, es mayor la cantidad o el tipo de cultivos que hacemos y no tanto soja en el verano. Tratando de ver otro factor, el nivel de fertilizante que usamos, o el nivel de nitrógeno, en realidad estamos viendo, nivel de nitrógeno total agregado al cultivo, cuál fue y cuál fue su rendimiento. Si vemos para el año 2014, donde está rendimiento en función al nitrógeno agregado, vemos que hay una concentración bastante parecida, podríamos decir que era el manejo que se le hacía respecto a la cantidad de nitrógeno agregado, y se estarían agregando en promedio 80 unidades de nitrógeno. Pasamos al 2015, ocurre lo mismo, bastante concentración, incluso mayor a lo que fue en el 2014, sumado a un año bueno, si se acuerdan, se está agregando lo mismo, 50-80 y quizás hasta un poquito más de 80 unidades de nitrógeno al cultivo. Cuando pasamos al año 2016, con 4.200 kilos de rinde, parecería ser que el promedio de este año es mayor al del 2015, pero no, hay una mayor dispersión de rendimientos. Vemos que hay mayor nivel de agregado de nitrógeno, 100 unidades de nitrógeno, por lo menos, y vemos más valores intermedios. Lo que nos animamos a decir es que vemos que hay más agregado de nitrógeno por necesidad y por manejo, y no tanto porque voy y agrego y se acabó. Cuando vemos lo que pasa en el fósforo, es lo mismo. En el 2014 en promedio se agregaban 50 unidades de fósforo. En el 2015,
es como que hay una línea, acá si se ve de rendimiento, ocurre lo mismo. Y en 2016, si bien el fuerte se ve como, como 50 unidades de fósforo que se están agregando, empieza a haber mayor distribución de datos. Cuando vemos cómo es el rendimiento respecto a la fecha de siembra, ocurre bastante parecido a lo que ocurre en el trigo, ¿no? Siembras más tempranas o concentradas en determinado periodo, se observan mayores rendimientos. Si nos concentramos en este círculo donde están esas fechas de siembra, dejando estas fechas de siembra tardías, que a su vez vemos que tienen menores rendimientos, y vemos cómo fue la dinámica de siembra, ¿no? Esa nube de puntos hecha según los cultivares que se sembraron, vemos que hay cultivares que sembrándolos más temprano o más tarde se comportan de determinada forma. Ahí van apareciendo. Un poco más esta. Pero bueno, es ir viendo que hay una distribución de rendimientos independiente, para igual fecha de siembra, independientemente del cultivar. Hay cultivares que rindieron más o menos, lo cual seguimos viendo está asociado a manejos más allá de lo que son las fechas de siembra, como fueron zona, antecesor, manejo de la fertilización. Pasando a colza, hay 162 hectáreas en el centro que rindieron 1.507 kilos, 138 hectáreas en el litoral norte que rindieron en promedio 1.466 kilos, 1.028 hectáreas en el litoral sur que rindieron 1.835 kilos, lo que da un total a la base de datos de 1.329 hectáreas que rindieron 1.778 kilos. ¿Cómo viene siendo el área para cada zona y el rendimiento para cada zona? El área está graficada en las líneas punteadas y los rendimientos en las barras. Viene creciendo el área total relevada y viene creciendo el rendimiento que se está obteniendo. Cuando empezamos en 2012 a ver chacras de colza, eran de repente primeras chacras o muchas chacras donde no se hacía mucho ajuste de fertilización y donde el sistema de siembra que se hacía tampoco era el adecuado o era el que estamos viendo hoy. Cuanto a las fechas de siembra, siembras que van desde principios de mayo hasta el 10 de junio, por decir algo. En el ejercicio 2012-2013, si vemos esta distribución de siembra, se empezaba a sembrar, o gran parte de la producción se estaba sembrando el 20 de abril. Eran siembras mucho más tempranos que hoy no se están viendo. Los cultivares que se usaron fueron en el centro y en litoral norte, Rivet, y en litoral sur, además de Rivet, se usó hidrénola. La línea negra es el rendimiento promedio para el ejercicio. Si vemos qué cultivares se usaban antes, cuando se arrancó a hoy, vemos que ha ido cambiando, sigue permaneciendo Rivet, pero vemos que los cultivares es algo que se ha estado cambiando o probando a ver cuál es el que da mejor resultado. Pasando a la avena, el área graficada en este eje, el rendimiento graficado en este eje. Tenemos rendimientos en el centro de 2.400 kilos, rendimientos en el litoral norte de 3.100 kilos, en realidad con
por la superficie que es solo una chacra, no podemos decir que la avena en el litoral norte rinde eso, sino que la avena en esta chacra del litoral norte rindió eso. Y en el litoral sur, que es donde se concentra la mayor área, el rendimiento fue de 2.200 kilos, 2.300 kilos. ¿Cómo vienen siendo los rendimientos de avena para las distintas zonas? ¿Y cuál fue el promedio? El promedio del registro de datos es de 2.259 kilos, el promedio para este año 2.340, y vemos que año a año van cambiando los rindes de avena. No lo asociamos a manejo, sino que un poco a lo que comentaba antes, que las chacras que se logra obtener datos no es el 100% ni cerca del área que realmente es cosechada, como sí lo podemos obtener en trigo y en cebada, que se ven como cultivo desde el momento que se decida sembrar. Cómo viene siendo la evolución del área en cada ejercicio y cómo es la composición por zona. El año pasado había muchísima área en el centro. Este año el área en el centro disminuye bastante y se ve mayor área en el sur. Y pasando a las consideraciones finales, vimos que tuvimos un año a favor del cultivo. A favor del cultivo porque tuvimos agua en el suelo a la hora de sembrar. De repente hubo varias chacras sembradas temprano que estuvieron complicadas, por eso los bajos rendimientos, por ese exceso hídrico, pero en siembras que se atrasaron un poco, sí la condición fue buena. Vimos buenas condiciones en el periodo crítico, tanto de temperatura, de humedad y el coeficiente fototermal, que fueron buenas para poder concretar el desarrollo, ¿no? Bueno, tuvimos el ambiente que no podemos manejar, lo tuvimos favorable, y todos sabemos que el resultado que obtenemos es el fenotipo. Genotipo, vimos que hay una amplia variedad de cultivares a usar. ¿Qué usamos? ¿Cómo lo usamos? Depende de cada uno, depende del productor. Algo que manejamos es el ambiente, el otro ambiente, digamos, ¿no? El ambiente que nosotros le damos a ese cultivo. ¿En qué zona estoy? ¿Qué cultivar elijo? ¿O qué ciclo elijo? ¿No? ¿Qué suelo tengo? La fecha de siembra, ¿cuándo lo voy a sembrar? ¿Qué cultivar estoy sembrando y cuál es la fecha de siembra recomendada? Vimos que las fechas de siembra son manejos que se ven bastante adecuados o que no habría grandes problemas respecto a esa medida de manejo. La fertilización, vemos que se está usando más a nivel de cebada, como un uso más eficiente, buscando usar un uso más eficiente en nitrógeno y buscándole agregarle lo que le hace falta al cultivo y no tanto de ir y agregarle. El tema de antecesor, hoy donde el área de invierno viene bajando bastante, tenemos más posibilidad, sobre todo en el invierno, de qué chacras vamos a elegir. Tenemos barbecho, tenemos coberturas, y tenemos área que fue cultivo, que fue trigo, que fue cebada. Entonces podemos elegir mejores áreas que antes de repente estábamos más limitados, y esto nos favorece un poco en el manejo, si lo manejamos bien, si es barbecho, si es cobertura, el tema de manejo de malezas, enfermedades, insectos, o sea, podemos hacer una mejor rotación para tratar que tengan menor incidencia en el cultivo que estamos sembrando. De parte de la Comisión de Asesores, muchas gracias.